¿Por qué en una España con 6 millones de desempleados aún no ha habido una revuelta social? ¿O tal vez no haya tantos parados como pudiéramos pensar? ¿Ha pasado ya lo peor de la crisis? ¿Cuál será el resultado electoral que obtendría ahora mismo Mariano Rajoy? ¿Revalidaría su mayoría absoluta? Sobre estas y otras cuestiones charlaremos con el invitado que está sentado a mi vera, Narciso Michavila, prestigioso sociólogo y acreditado experto en análisis electoral y que es presidente de GAT3, una consultoría de investigación y comunicación. Narciso, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital. Gracias a Periodista Digital por la invitación. Bueno, como primera cuestión, que lo leíamos en la entradilla, ahora mismo una España con 6 millones de parados y no hay ninguna revuelta social. ¿Esto por qué es? ¿O realmente hay 6 millones de parados o hay mucho menos de lo que dicen las cifras? Esa efectivamente es la primera pregunta que formula mucha gente, sobre todo visto desde fuera. E incluso hay gente en España que pone en cuestión que haya habido 6 millones de parados. Yo sostengo que sí los ha habido y además de largo. De hecho, a principios de este año, en febrero de este año, yo creo que ha habido viernes que se han superado de largo los 6 millones y medio de parados. Porque el dato que teníamos era pues la media trimestral de la EPA, que nos daba 6.200.000, pero el mercado laboral se mueve mucho. Eso también nos explica, este movimiento del mercado laboral explica también por qué motivo no ha habido una revuelta social. Uno de los motivos es precisamente el que esos 6 millones de parados no son siempre las mismas personas. Cada trimestre hay 1 millón de trabajadores que están entrando en el desempleo y saliendo del desempleo. Eso supone que el paro está afectando a más gente de la que nosotros creemos, a más familias, pero que se está repartiendo esa carga entre más gente. Otra de las explicaciones clarísimas y muy específicas de España es que los pensionistas están apoyando con sus pensiones en gran medida las cargas familiares. Cuando nosotros entrevistamos en GAT3 y preguntamos si usted llega a fin de mes, pues tradicionalmente ahora, ya llevamos unos años, el jubilado nos dice: llegaría a fin de mes si no fuera porque estoy con mi pensión manteniendo al resto de la familia. Tanto, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, Rodrigo Rajoy, ya nos van anunciando esto de, no los brotes verdes, pero se dicen que que estamos saliendo de la crisis. ¿Se puede afirmar algo así tan tajantemente cuando pues estamos viendo estas cifras? Sí, ahora mismo vamos final de 2013, que estamos en este momento. Hay un divorcio entre lo que son las cifras macro, que todos los expertos reconocen que están yendo bien, incluso mejor de lo que se esperaba a nivel europeo y concretamente a nivel español. Pero es verdad que eso todavía no se está traduciendo a la economía real de las familias. Desde mayo que tocamos suelo en el pesimismo, sí notamos mes a mes cómo va subiendo, vamos abandonando el pesimismo, pero todavía estamos en zona negativa. Yo creo que si los datos de empleo que vayan viniendo estacionales en primavera se suman a los de largo recorrido ahora mismo, a lo largo de los meses de febrero a verano, pasaremos ya, en verano de 2014, pasaremos ya a una mayoría de la población que vea las cosas en el futuro cercano con optimismo. Pero con mucha prudencia. Han sido 6 años de una crisis muy dura y está el ciudadano siempre, los brotes verdes los está siempre contemplando con bastante cautela. Por ejemplo, desde fuera, como neófito en la materia y como cualquiera de nuestros internautas, a la hora, por ejemplo, de presentar siempre pues estas estadísticas sobre desempleo, en muchas ocasiones, casi con 24 horas de antelación a que se hagan públicas, siempre sale algún cargo público, algún ministro en el que adelanta pues un dato, sobre todo cuando es positivo. ¿Esto por qué sucede? ¿Realmente existe la cocina, especialmente, por ejemplo, cuando son encuestas que se hacen desde un organismo oficial? Pongamos el caso del CIS. Bien, a ver, cocina existe en estadística, sobre todo de voto, que podemos hablar de eso luego. Cuando se trata de cifras, como es, por ejemplo, el paro registrado, España cuenta con un sistema estadístico de primera calidad y diría además que es de los organismos, el Ministerio de Empleo y luego todos los organismos de las autonomías, lo que es la contabilización del paro registrado es de una calidad impresionante. Si pueden anticipar resultados, suelen hacerlo además cuando va bien, cuando va mal pues no los anticipan.
es porque sencillamente el sistema está permitiendo ver la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social día a día. Es decir, los responsables de la materia están viendo ahora mismo este mes de diciembre cómo se está comportando. Del mismo modo que las grandes empresas están viendo la facturación que están teniendo día a día. No tienen que estar esperándose a final de mes para ver cómo están yendo las ventas. Que, por cierto, este mes de diciembre se está mejorando muchísimo respecto al año pasado, que fue un año muy negativo en ese terreno. Narciso, hay un tema fundamental. Hoy varias portadas se hacen eco de ello, centrado en Cataluña, en la pregunta pues que quiere realizar Artur Mas a los ciudadanos catalanes, este referéndum para, digamos, por la independencia. A día de hoy, ¿qué se está cociendo? ¿Cómo crees que digamos, puede salir ese resultado? O sea, si hubiera un referéndum, a ver, es otro de los temas de divorcio. Antes he hablado de un divorcio entre la macro y la microeconomía. En Cataluña, en concreto, ha habido en los últimos años un divorcio enorme entre las encuestas publicadas y el sentimiento real. Lo vimos en el voto, por ejemplo. Hubo encuestas oficiales en Cataluña que le dieron mayoría absoluta a Mas, cuando, sin embargo, lo que hizo fue perder resultados, ¿no? Hay que diferenciar mucho entre lo que es una apuesta por un referéndum. Referéndum no es una palabra que en España goza de gran predicamento, como puede suceder en Suiza. No así en Alemania, por ejemplo, donde la ley fundamental no permite referéndums porque le recuerda a lo que pasó hace 80 años en su país, que Hitler mediante un referéndum cambió la ley fundamental. Pero en España, sin embargo, tenemos tradición de referéndums y es una cosa considerada positiva. Otra cosa es que saldría después en ese referéndum y quién votaría en ese referéndum. ¿Y con qué consecuencias sería ese referéndum? Bueno, el debate que ha habido hasta ahora en realidad ha sido un debate muy político, bastante adolescente, de si me emancipo o no me emancipo, pero sin llegar a medir consecuencias reales de que hubiera una ruptura de Cataluña con el resto de España y con el resto de Europa. En la medida que el debate ha ido siendo más adulto, las posiciones han sido más de sentido común y de unir, no de separar. Por eso, la mayoría de la sociedad catalana está a favor del referéndum y de lo que es el derecho a decidir. Lo que tengo grandes dudas es que realmente al final ese referéndum saliera como a Esquerra Republicana le gustara. Entre otras cosas porque hay un 30% de los catalanes que se sienten exclusivamente catalanes y no se sienten con otra identidad, pero el sentimiento catalán, igual que en el resto de España, es un sentimiento dual. Es decir, el 70% de la población, que es mucha población, se sienten catalanes, pero también se sienten españoles. A su forma de ser españoles, pero se sienten españoles. ¿Consideras que entonces, por ejemplo, Mas tiene ese miedo real a introducir en esa pregunta la palabra independencia? Yo ahí no lo sé, habría que ver un poco qué es lo que está pasando por la mente del señor Mas, pero realmente yo lo anticipé ya en las elecciones anteriores, lo puse en Twitter, recibí muchas críticas, que no entendía la posición electoral de Mas, que iba a perder bastante voto, como así fue. Entre otros, parte de su voto se fue a Ciudadanos, otra parte a Esquerra, pero parte a Ciudadanos y al Partido Popular y al PSC. Las encuestas, las nuestras y las que está haciendo también la Generalitat y en general todas las encuestas que salen de Cataluña, es que esta posición de radicalización y de ruptura con el resto de España le está pasando una factura bastante seria a CiU en estos momentos. Y eso quizá explique que ahora intente un poco plegar velas. Es decir, estamos prácticamente, como quien dice, a días de cumplirse por los 2 años el ecuador de la legislatura de Mariano Rajoy. Y según varias encuestas relativas a lo que es su acción de gobierno, prácticamente no hay, salvo una o dos excepciones, ningún ministro, digamos, que apruebe la gestión. Sí. Desde la empresa, desde GAT3, ¿se os ha encargado algún tipo de estudio? A ver, nosotros estamos permanentemente trabajando para todo tipo de medios de comunicación. En concreto, pues este fin de semana daremos con Antena 3 nuestro barómetro mensual y luego hacemos todo tipo. Estamos permanentemente pisando la calle, no solo con encuestas. La gente piensa que el elemento principal para conocer la realidad social es la encuesta. Hay otro tipo de investigaciones como son los grupos de discusión o focus group que dan muchísima información también y que te permiten conocer al consumidor, al accionista, al votante.
En respecto al voto, lo novedoso ahora mismo es la disparidad que hay de tantas encuestas. Hay encuestas que incluso están dando ganador al Partido Socialista, la mayoría le están dando ganador al Partido Popular, pero también todas coinciden en que hay caída de los dos grandes, pero no nos ponemos de acuerdo ni en la distancia entre los dos grandes ni del nivel de caída de los dos grandes. Hay que remontarse muchos años atrás para ver tanta disparidad. Y es que realmente estamos en un momento de mucha volatilidad y mucho cambio electoral. Por lo tanto, está todo bastante abierto de lo que puede pasar de aquí en el segundo tramo de la legislatura. Y dentro, digamos, de los ministros de Rajoy, en esas encuestas, al final, ¿quiénes se mantendrían? ¿Quiénes suspenden reiteradamente en esos sondeos? Sí, parece que me he escapado antes de la pregunta. Sí. Y efectivamente. Vamos a ver. En general, la crisis está castigando mucho a líderes, no solo políticos, no solo sindicales, sino en general cualquier líder que tenga algún tipo de responsabilidad. Hay que pensar que desde el año 2009 hasta ahora el único líder que ha conseguido revalidar su gobierno ha sido Angela Merkel. El resto en los países europeos siempre ha habido cambio. La crisis ha castigado muy fuerte. Estamos ya en un nuevo escenario que puede ser que las próximas elecciones de este año 2014 haya gobiernos que revaliden. En el caso de España no encontramos un gobierno con valoraciones tan bajas en 20 años. Le está castigando la crisis, comenzaron con mucho castigo en el momento y luego le está castigando también pues eso, el que su electorado esperaba resultados más inmediatos y no los ha tenido. La realidad es que tanto líderes del gobierno como de la oposición, ese desgaste parece que ya ha tocado suelo. Igual que, por ejemplo, valoraciones de países o de instituciones en los países a nivel internacional, detectamos ya desde este verano que parece que está remontando de nuevo la confianza en instituciones. Hay una pregunta, por ejemplo, hay uno de los ministros del gobierno de Rajoy, que es en este caso el ministro de Hacienda, el señor Cristóbal Montoro, hace muy castigado en estas encuestas, sobre todo por expresiones como las que vino a decir hace creo que unos meses, en las que decía que el sueldo no había... el sueldo de los españoles no se había bajado. Esto como... Sí. A ver, en primer lugar, vamos a ver... Esto castiga, evidentemente, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, si eres el ministro de Turismo o de Cultura, siempre tienes más posibilidades, o el consejero, siempre se te va a valorar mejor que si eres el de Hacienda y más en estos momentos de subida de impuestos. Dicho esto, la expresión fue bastante desafortunada, como él mismo reconoció después, porque sí que es verdad que desde el año 2007 hasta los últimos datos, que son 2012, los trabajadores han perdido poder adquisitivo y no solo vía paro, que evidentemente es el castigo mayor, el no tener empleo, pero incluso los propios asalariados, no hablo ya de los 3 millones de autónomos, sino de los 12 millones de asalariados, han perdido poder adquisitivo, sobre todo los menores de 45 años. A la brecha que había de género, de que las mujeres tradicionalmente en nuestro país están cobrando menos que los hombres, a igualdad de condiciones, se está añadiendo una brecha todavía mayor, que es que los mayores de 45 años han perdido poder adquisitivo, pero no mucho, y sin embargo los jóvenes están perdiendo en estos últimos años más del 10% de poder adquisitivo, los que han conseguido entrar en el mercado laboral. Y hablo de jóvenes hasta los 40 años, no estoy hablando de los recién salidos de los estudios. Entonces estamos a prácticamente menos de 7 meses vista para que que los ciudadanos tengan que volver a concurrir a las urnas, a acudir a las urnas, en este caso por las elecciones europeas. ¿Cómo se presenta el panorama, especialmente por ejemplo para el Partido Popular, que fue el último ganador precisamente en el 2009 de las elecciones europeas con más de 10 puntos sobre el Partido Socialista? Sí, a ver, es un tema muy estudiado porque no solo es el histórico que tenemos en España, sino que en todos los países ha habido elecciones a la par. Entonces, los partidos que están en el gobierno, tradicionalmente en unas elecciones como las europeas, donde no se está decidiendo gobierno, sino que se está eligiendo representantes para Europa, suelen ser castigados. Y esto, y en un escenario como el de crisis, y en un escenario donde el gobierno ahora tiene abiertos no solo vías de escape, como es la crisis, pues puede pasarle factura. Y por lo tanto, pues los 3, casi 4 puntos de ventaja que tuvo en 2009, pues ahora es probable que se estrechen.
Yo diría que estamos en un escenario de empate técnico entre los dos grandes, que en todo caso los dos bajarán a costa de Izquierda Unida, que va a subir bastante, se va a ir a récord histórico como en el año 94, la anterior crisis económica también, y un escenario nuevo que es UPyD y Ciutadans, que si se presentará pues tendría opciones de entrar seguramente. Y pensando prácticamente en un año adelante, donde habrá una doble cita, elecciones autonómicas locales y luego las elecciones generales. Rajoy, recordemos que sacó pues una mayoría absoluta bastante holgada. A día de hoy, evidentemente, muchas encuestas, como recordabas antes, Narciso, le dan como ganador, pero con un número de escaños insuficiente para revalidar esa mayoría absoluta. ¿Tiene tiempo suficiente para, volver a recuperar la confianza del electorado o hay poco tiempo y va a recibir un duro castigo en las urnas? Sí, 2015, no el año que viene, sino el siguiente, se juntan, efectivamente. Pues en mayo municipales la mayoría de las autonómicas. Octubre, noviembre luego, noviembre, si se cumplen los 4 años de mandato de legislatura, en noviembre serían las generales. Se vota de forma distinta. Las locales va a depender mucho de los candidatos locales, sobre todo a medida que se vaya bajando, y aquellos que hayan conseguido hacer los deberes, con independencia de la marca, aguantarán bastante bien. Y sin embargo, en generales, pues todavía el partido está bastante abierto, no hay nada que descartar. Y va a depender bastante de lo que es la creación de empleo y la economía. No hay que olvidar que Aznar, por ejemplo, en estas fechas, en su segundo año de mandato en la primera legislatura, estaba por debajo del candidato socialista. Y en las europeas ganaron, el Loyola de Palacio le sacó 1 millón de votos a la candidata socialista, Rosa Díez, pero en municipales empataron. Luego, al año siguiente, el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. Pero no quiere decir que esta vez se vaya a volver a repetir. Está todo, a mi juicio, muy abierto. Es verdad que llevamos desde el verano con estabilidad y parece que el Partido Popular está remontando. Yo estimo que en la medida que el Partido Popular remonte, también el Partido Socialista remontará. Por ejemplo, Madrid, donde el Partido Popular lleva gobernando ya pues varias legislaturas, además con mayorías absolutas, y es casi, digamos, la gran batalla junto con Valencia. ¿De qué va a depender en este caso que el Partido Popular renueve su mayoría absoluta tanto en la Comunidad Valenciana, en la capital también, en Valencia, y luego aquí en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento? Pues va a depender de la marcha de la economía, como he dicho antes, en cierto modo también de los candidatos y de la percepción de la economía y de la gestión de impuestos. Eso va a depender bastante. Ahora, si la pregunta es si revalida mayorías absolutas el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, yo diría que a día de hoy lo tiene muy complicado. Y que la alternativa, además, en el caso de Madrid serían 3 partidos, que sería UPyD, que entrará con fuerza, ya está, pero subirá, Izquierda Unida, que subirá con fuerza, y el Partido Socialista. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues la alternativa a la mayoría absoluta del Partido Popular serían estos 3 partidos que he dicho, junto con Compromís, que está entrando también, está subiendo con bastante fuerza. Incluso independientemente del candidato, se habla, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid, una terna de nombres. Ha surgido pues el nombre de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre. En política, la verdad es que así como el electorado es más, yo siempre digo que la opinión pública y el electorado es como un petrolero que se mueve lentamente, porque intervienen muchos factores. La política es muy sorprendente y ahí pues tendrán que ver cada uno de los partidos al final qué candidatos eligen. No solo los 2 grandes, también los pequeños. Y efectivamente, yo creo que ahora está todo bastante abierto. Narciso, por ejemplo, ¿cómo podemos valorar el fenómeno de Susana Díaz? Una política, prácticamente pues desconocida, conocida en Andalucía, estaba en el ejecutivo de José Antonio Griñán, pero a nivel nacional no era conocida, y de repente parece como la gran esperanza del socialismo. Sí, bien, incluso en Andalucía, siendo una mujer que lleva en política muchos años y con cargos de responsabilidad, por el conjunto del electorado no era conocida. Ahora sí,
pero en aquel momento había más de un tercio del electorado que no sabía ni quién era ni... Ahora sí. En cierto modo, bueno, los partidos necesitan algún referente, y en este caso parece que un poco la novedad y la referencia está siendo ella. Pero también es verdad que al final se la va a evaluar no solo por su imagen y su capacidad dialéctica, sino también su capacidad de gestión y en concreto pues su gobierno de coalición con Izquierda Unida. Eso será lo que cuando llegue el momento de las elecciones valoren los andaluces. Y finalmente, dentro del PSOE tampoco se puede ocultar, ahora mismo hay una guerra interna, el tema de pues el liderazgo del partido que lo ostenta Rubalcaba, pero hay muchísimos candidatos pues a ocupar ese sillón. Ahora mismo el PSOE en términos electorales, ¿qué le convendría más? Tener un candidato antes de las elecciones europeas, o esperar a que Rubalcaba se quemase en caso de un mal resultado y que ya viniese una nueva persona, bien pueda ser Susana Díaz, Eduardo Madina, Pachi López o Carme Chacón. A ver, no es fácil saberlo. En el 2009 el Partido Popular en estas fechas estaba en la misma tesitura. Si el Partido Popular no hubiera ganado las elecciones gallegas con mayoría absoluta en el 2009 y luego las europeas, pues habríamos sido otro escenario. Y sin embargo, nadie daba por hecho que fuera a ganar y ganó. El Partido Socialista está en el mismo escenario y va a depender mucho de lo que pase en las europeas. ¿Y qué es lo mejor? Pues es que depende del escenario que haya en las europeas. Realmente, si gana el Partido Socialista en las europeas, que no hay que descartarlo, pues será un refuerzo para Rubalcaba. Si pierde, pues probablemente empiece una batalla de cambio de liderazgo, pero es que no lo sabemos todavía. Pues Narciso, ha sido un placer tenerte por aquí, por los estudios de periodista digital, pues por un poco pues, ilustrarnos en temas sociológicos y en tema de pues encuestas electorales. Y a ustedes, pues muchas gracias por haber seguido esta entrevista. Despedimos la conexión.